en este corto tiempo para que Bolivia tenga su propio modelo y un modelo no solamente estudiado, investigado, ni respetado, sino implementado en algunos países del mundo. Digo tres cosas: la liberación política mediante la refundación, y para refundar Bolivia garantizamos con muchas dificultades la Asamblea Constituyente. Segundo, para la liberación económica, la nacionalización de nuestros recursos naturales. Y nuevamente me homenaje a los dirigentes de los 20 años de lucha en ese modelo neoliberal. Tercero, en lo social, la redistribución de la riqueza. Y ahí también quiero decirles, hermanas y hermanos del campo, los sectores sociales, vecinos, a veces parece ser que es tan difícil entender la situación social económica. En resumen, en lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de riqueza para bien de todas y todos. Hermanas y hermanos, algunos últimos datos económicos. Gracias al mercado interno, ampliando el mercado interno, pero también garantizando la exportación. El crecimiento económico en gestiones pasadas, del 99 al 2005, 2.9%. En nuestra gestión, 5% de crecimiento promedio. El año pasado, creo que son los récords, espero no equivocarme, hermano ministro de Economía, 6.8% de crecimiento económico en Bolivia. Entonces, falsamente nos decía, si hay nacionalización, no habrá inversión. Ayer, una otra actividad con el YPFB sobre Transierra ahora, YPFB Transierra, como comentábamos con el compañero Carlos Villegas, de los 3.029 millones programados para este año, inversión en temas hidrocarburos, ¿cuánto es nuestros recursos económicos? Más del 70%, plata de los bolivianos, bolivianas. Eso también dignifica a todas y a todos. Ahora preguntarnos a los presentes, a los oyentes, en 20 años de privatizaciones, mal llamada capitalización, ¿cuánto nos robaron? Otra vez vuelvo a decirles, no es tan difícil entender las políticas económicas, hermanas y hermanos. Para mí también era tan difícil ahora, cuando uno se dedica entiende perfectamente. Solo nos preguntamos, ¿cuánta plata nos robaron? Si 2006, 2005, la renta petrolera, juntos 600 millones, el año pasado más de 5.000 millones. Para este año está estimado más de 6.000 millones de dólares de renta petrolera. Aquí hay que reconocer, desde 1996, que eran 41% la pobreza extrema, han reducido hasta el 2005 a 38%. Y en nuestra gestión hemos reducido de 38% a 18% la extrema pobreza. Gracias al trabajo conjunto, y realmente ha sido tan importante el trabajo conjunto entre las alcaldías y las gobernaciones de los 9 departamentos. Muchas gracias por todo el trabajo conjunto para reducir la extrema pobreza. Como no estamos preparados, llegamos para administrar la poca plata que había, sobre plata, y por eso ese año había un superávit de 4.5%. Para este año está estimado, esperamos así, compañero ministro, fue un 1.4%. Dudo porque tenemos problemas. No son problemas, yo diría, lamentablemente se presentan un evento y un problema: inundaciones. De sorpresa tenemos que invertir en el oriente boliviano en especial, pero también la cumbre de la G77, nuevas inversiones, como también para garantizar el evento correspondiente. Quién sabe, este año podamos tener algún problema en temas de superávit o déficit fiscal. Buenas noches.
Lunes 11 de agosto del año 2014, programa 148 del año, 2049 del ciclo. Hace unos días subí un pequeño escrito de José Luis Paredes, estábamos hablando de la gobernación de La Paz con José Luis Parada, y me llamó muchísimo la atención una serie de números, de datos, una fuerte discusión a lo dicho por el presidente el 6 de agosto, y resulta que, esto es el 7 de agosto lo que me mandó José Luis, y resulta que aparte de entre 300 y 400 me gusta, me llamó la atención que hay como 170 compartidos, lo que significa que esto lo pueden haber visto más de 150.000 a 200.000 personas, porque ese es ya me explicaron que es el fenómeno de la distribución de esto, sin contar lo que es el Twitter. Me pareció importante que todos escuchemos lo que dice, lo que decía el presidente, así como un prolegómeno, y ahora escuchemos lo que dice José Luis Parada, porque no estás muy conforme con la parte económica, José Luis. No, en primer lugar, Carlos, gracias por la invitación. Lo que pasa que aquí hay mucho de contabilidad creativa, y lógicamente a un líder como Evo Morales solo le gustan las buenas noticias. Entonces creo que sus ministros aquí hacen un mal trabajo al no informarles sobre cuando hace comparaciones. Por ejemplo, él dice, entre el 97 y el 2005 crecimos al 4.4 y después crecimos al 6.8. Lógicamente, creciste 4.4 antes, pero también en la época del general Banzer se creció a 8% y hasta 9%. ¿Por qué? Porque después... ¿De nuevo el factor precio? Claro, de nuevo el factor precio. Entonces, cuando vos tenés aquí de que a partir del 2005 tenés mucho más dinero, y en este momento el gobierno, este gobierno, lo ha reconocido el ministro de Hacienda, Arce Catacora, dice que han administrado 117.335 millones de dólares. 117.000 millones de dólares, sí, sin contar este año. Sin contar el 2014, solo contando, y estos son datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Entonces, si vos te fijas, 117.335 millones de dólares equivale al gasto de 40 o 50 años de otros gobiernos, en 8 años. Quiere decir que por un año de gasto del MAS, los otros gobiernos lo gastaron en 4 años. O sea, cada año del MAS es una gestión de gobierno completita que... Exactamente, lo que era un término constitucional de 4 años. Entonces, cuando hace la comparación entre estos dos periodos, está cometiendo un error muy complicado, porque está comparando, es como comparar dos familias, una que gana $1.000 y la otra que gana $4.000. Entonces, ahora, si él pusiera, cuando esa familia en el anterior periodo ganaba $1.000, tenía esto, tenía esto, tenía esto y tenía... Entonces, aquí viene dos temas que son fundamentales del discurso y que no están acá. El 2001, el presupuesto general de la nación eran 27.000 millones de bolivianos. Y el 2012 son 145.000 millones. Son 6 veces más plata en el intercensal entre el 2001 y el 2012. Los datos del 2001 los tenemos completos, hay la base de datos de cómo estábamos en cuestión de salud, de educación. El 2012 son 12 años, son 2 años que los datos no aparecen por ningún lado. Es que es pánico del gobierno de que se vean los datos que habiendo 6 veces más plata que el 2001, el resultado no es lo que está en el discurso ni lo que se está dando en la publicidad del MAS. ¿Por qué? Porque si comparamos los dos censos,
ahí vas a poder determinar claramente ciertas variables, por ejemplo, en cuestión de salud, del acceso a salud. Vas a ver la cuestión en acceso a servicios básicos. Y ahí te vas a dar cuenta que 6 veces más plata no está llegando a la gente. O sea, hay 6 veces más plata, claro, pero la gente siente de que hay 6 veces más educación, 6 veces más salud, 6 veces más vivienda, 6 veces más seguridad ciudadana. Entonces, no podés comparar. Con 1.000 bolivianos hoy compras menos de lo que comprabas hace 9 años y 10 años atrás. Totalmente, totalmente. Si vos revisás el 2001, para que tengamos los dos intercensales, el 2001... los incrementos salariales eran mínimos porque el tema inflacionario y los costos no se disparaban. Entonces, aquí el gobierno, a pesar de tener un mayor ingreso, no supo controlar el gasto público. Entonces, lo que dicen, ha subido la demanda, pero no es tanto la demanda. Aquí viene otro factor que no analizan de ninguna manera, y a mí me preocupa que no lo analice, por ejemplo, el gobierno boliviano, y peor los organismos internacionales, que son los que reciben la información. El sector informal. Anteriormente, en el anterior periodo, el sector informal era más controlado, o sea, tenías por la misma limitación de plata, el sector informal era mucho más controlado, porque, entre comillas, no estaba controlado. Se desarrolla el sector informal, y el sector informal se desarrolla en un capitalismo puro, y en Bolivia el 70% es sector informal. Ya. Entonces, cuando yo escucho aquí que hemos crecido... Solo el 30% de la gente que económicamente activa está... formalizada. El 30% de la economía nacional es formal. Y de ese 30%, el gobierno central, el gobierno nacional, administra el 35%. Entonces, ¿qué es? Cuando compara dos crecimientos, en primer lugar, compara nomás lo que es el sector informal en este momento. Te estoy hablando del sector informal legal, del sector informal ilegal. Uno, cuando vos tenés de una o de otra manera en el sector informal crecimiento como el que has tenido, lógicamente el 30% formal en algún momento se beneficia. Pero si vos comparás de que hay 6 veces más plata ahora, el crecimiento entre un periodo y otro no varía de 1 a 1.5%. ¿Por qué no es 3 veces más? Entonces, ahí está el problema de lo que es la comparación de dos periodos, uno realmente de crisis y otro realmente de bonanza, pero no por producción, sino por lo que por precios altos. Entonces, ese primer enfoque que hace el presidente es pues lo que le dicen, estamos muy bien, no se preocupe, presidente, y además le muestran las cifras y da, digamos. Lógicamente, pero ya cuando comenzás a entrar y él toca de que es su modelo, ¿ya?, que se exporta, ya eso lo mismo hubiera podido decir Gonzalo Sánchez de Lozada y lo mismo hubiera podido decir Carlos Mesa en su momento. Porque a partir del... ¿Que también tuvieron crecimiento? Claro, pero lo que pasa que cuando vos ves de que todo ha cambiado según ellos, lo único que no ha cambiado es el régimen económico y financiero del país. O sea, el ministro de Hacienda, Arce Catacora, tiene el mismo sistema, el mismo régimen económico y financiero de los gobiernos neoliberales, el mismo. ¿Por qué? Porque son las mismas leyes recaudadoras. Ya. Entonces, ¿cuáles son las leyes recaudadoras? Primero, el tema de la minería. Es la misma ley de minería. Esa se promulgó en el 97, en mayo del 97, si no me equivoco. Y recién hace 60 días, en mayo de este año, la cambiaron. Pero hasta el año pasado fue la minería, la ley de minería de Gonzalo Sánchez de Lozada, la que determinaba el ingreso. Esa ley... segundo producto de exportación del país. Exactamente. Estoy empezando ahí para después llegar al otro. Cuando vos tenés la ley minera y esa ley considerada maldita, que sirvió para enriquecer a mucha gente, bueno, se mantuvo 8 años. O sea, ¿cómo que se mantuvo 8 años? Entonces,
El sector minero no ha cambiado nada en absoluto. Y el sector minero es el único que no tiene una coparticipación como tiene el IDH, por ejemplo, porque es una regalía, más el impuesto a las utilidades que se pagan de las empresas. Pero no vas a comparar, por ejemplo, esa ley que costaba la libra de estaño $3, llegó a 14 y bajó, ahorita está en 10, 20. O sea, es 3 veces más. Y la ley no se cambió. La ley sigue siendo la del 97. O sea, para recaudar las leyes neoliberales son buenas. Claro, porque aquí hay un concepto también que lo amarramos al tema de la nacionalización. La nacionalización, Carlos, o sea, aquí en el sector de hidrocarburos, por ejemplo, han habido 4 nacionalizaciones. Claro. La de Germán Bush, claro, la de 1938, donde determina el 11% para los departamentos productores, que fue lo que a Santa Cruz la hizo arrancar y ser parte de lo que es en este momento. La segunda fue la de Alfredo Obando Candia, la segunda nacionalización, en la cual a la Gulf Oil le quitan todo. Si no me equivoco, la Gulf Oil empezó a trabajar en 1954 y el 69, viene la nacionalización. Igual, a partir del 71, comienzan a subir los precios de los hidrocarburos. Acordate, el 71, que de $1 comienza a pasar el barril. Una tremenda, porque estaba recién nacionalizada, claro, 2 años antes prácticamente, 69 Obando, 71 Banzer. Y cuando esa 73 comienza a arrancar. Sí, por la crisis del petróleo, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, es que el gobierno del general Banzer comienza a recuperar, también comienza a tener ingresos altos, y a la vez también toma endeudamientos porque hay una mayor capacidad. Esa es la segunda. ¿Te puedo cortar un ratito? Ahí es cuando se tienden los ductos. No nos olvidemos de ese elemento, ¿ok? En ese gobierno. Es en ese... Claro, que luego el que renegocia es Herbert Müller, del que después vamos a hablar. Pero, vamos, segunda nacionalización. Ya, es la segunda nacionalización. La tercera nacionalización nace con la ley 3058 de hidrocarburos que la firma Ormando Bacadíes. ¿Por qué? Porque para que no se me vaya. Al final, después de todos esos problemas y de los conflictos, Carlos Mesa se fue en junio del 2005. Renunció definitivamente, pero antes de eso, una vez más salvamos la vida. Ormando Bacadíes ya se sentía como presidente, era Vox Populi. Sin embargo, no sabían cómo hacerlo presidente. Mesa, lamentablemente, no decidía nada. En vez de firmar la ley de hidrocarburos con las modificaciones, se fue al exterior y dejó para que promulgue Bacadíes. Eso a mí me hace sospechar muchas cosas. ¿Será plata? ¿Tendrían algún compromiso con el imperio? En vez de firmar, se fue al exterior y Bacadíes promulgó la ley que lo beneficia en el libro Mi vida de Orinoca a Palacio Quemado, muy mal redactado, con pésima ortografía y redacción de parte del señor Canelas, pero finalmente la vida de Evo Morales. Bueno, pero ¿qué le dijeron a Ormando cuando firmaba esta ley? Le dijeron vende patria, porque el MAS no estaba de acuerdo con la ley. Así es. Porque ellos querían, había una discusión de fondo de querían que sea regalía para que se quede con el Estado. Claro, no participar con el impuesto. MAS se opone en las preguntas 4 y 5 del referéndum del gas que hizo Carlos Mesa. Carlos Mesa. Entonces, a Ormando lo tratan de vendepatria por haber firmado la ley, ¿ya? Los del MAS, porque eso lo podés ver en la televisión, en todo lado. Y esa ley sigue vigente en este momento, no ha cambiado en absoluto. Absolutamente. Entonces, vendepatria don Ormando, y los que no la cambian, salvadores. Entonces, esa es la gran contradicción en algo que es fundamental para el país, el tema de los hidrocarburos. Y es más, esta nacionalización del 32% del impuesto directo a los hidrocarburos que le sacas a las petroleras, todo el mundo dijo que iba a ser mucho, que no iba a haber inversiones, efectivamente, pero no pasó nada. Y viene la cuarta, que es la de don Evo Morales, que después la vamos a tocar. Estas 3 primeras nacionalizaciones fueron muy oportunas porque recuperan
todo lo que son los recursos naturales y muy efectivas en tema de recaudación. Porque la de Obando fue muy efectiva, la de Germán Bush también, porque en su momento se descubren los pozos y comienza a darse un destino a ese excedente que se está sacando. Entonces, ¿dónde va el excedente? Porque la medida de nacionalización, considerando muy oportuna y sobre todo muy eficaz en la parte de recaudaciones, te genera la posibilidad de desarrollo. Y el concepto de nacionalización, nadie está en contra de las nacionalizaciones, es en cómo la estás administrando. Ya. Y que no nos suceda lo de PDVSA. Venezuela es el país con mayor reserva de gas, perdón, de petróleo en el mundo. En el mundo hoy. En el mundo. Sí. Y mira cómo está Venezuela, porque PDVSA se dedicó a regalar plata por acá, a regalar plata por allá, a hacer política con la plata, y en este momento Venezuela tiene serios problemas hasta para generar alimentos. Está buscando PDVSA vender su filial en Estados Unidos. Claro, pero porque ya es insostenible. Ya, es insostenible. Entonces, aquí la nacionalización no tiene ningún problema. Han sido medidas bien adoptadas. Y viene en el tema que corresponde a la ley de 3058 firmada por Ormando. Ha sido la ley más avanzada en el tema de inclusión política, social y económica. ¿Por qué? Porque cuando sale el IDH, va a municipios, a gobernaciones y a universidades, una gran parte. Y el IDH se determina en el referéndum de que vaya a salud, educación, el IDH, sí. A salud, educación, generación de empleo y caminos. Porque eso era lo crítico en los anteriores gobiernos, que no tenían los recursos para hacer salud, para hacer educación, para hacer caminos y generar empleo. Estaba el tema de la crisis. Entonces, cuando viene el IDH, comienza a generar una cantidad inmensa de recursos y se la califica como en la asignación 100% inversión. O sea, no lo podías gastar en sueldos, salarios, en nada. En armas militares, ni en cuarteles. Sí, en nada. Y el IDH incorpora a universidades, municipios y gobernaciones y también comienza a pagar una deuda histórica con los pueblos indígenas. Entonces, es una inclusión en la cual se amarra el concepto para la plata, 5% del IDH para los pueblos indígenas, para que cuando yacimientos vaya a explorar o explotar en esos territorios indígenas, con ese 5% se paguen los daños ambientales y a la vez, mediante programas y proyectos, puedan ellos crecer en lo que es su cultura, crecimiento económico, desarrollo humano. ¿Cómo están los pueblos indígenas ahorita? Entonces, se recaudaron... ¿El fondo lo administra el gobierno? Sí. Hay 500 millones de dólares, que son 3.500 millones de bolivianos que se recaudaron para los pueblos indígenas. Entonces, ¿dónde están los 500 millones de dólares? Yacimientos anda con problemas, tapando huecos aquí, cuando ha podido recurrir al IDH y decir, oiga, pásenme, le voy a pasar al pueblo indígena para darle lo que necesita. No ha habido. Hubo una especie de confiscación hasta el 2010, que después lo vamos a ver, en que 6 días antes del gasolinazo, porque nadie se acuerda del gasolinazo, 6 días antes del gasolinazo lo distribuyen, donde entran Bartolina Sisa, CONAMAC, SUDCB, y un mínimo viene a tierras bajas, un 11%. Sí, pero esas a organizaciones paragubernamentales y no a los pueblos en sí, de inversión en pueblos. Entonces hay una confiscación de plata a los pueblos indígenas y no se le entrega a los pueblos indígenas originarios, si querés considerarlo, y se crean nuevos sectores, entre comillas, sociales que apoyan al gobierno y no sabemos dónde está esa plata. 500 millones de dólares. Pero el otro día también lo escuché al presidente en el discurso de que decía de que se iba a crear un fondo para las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Te pido un corte? ¿Ah? ¿Ya? Ok, dale.